El espectro de una posible guerra directa entre los Estados Unidos y Rusia en Siria aumenta por momentos. Obviamente no estoy diciendo que mañana o la semana siguiente o en los próximos 2 meses vaya a estallar una guerra directa entre ambas potencias, pero lo cierto es que ahora, en este preciso instante, y tal y como están las cosas, estamos mucho más cerca de ello que hace unos meses atrás. Evidentemente todo podría cambiar, pero las cosas ahora están como están y apuntan en una dirección concreta. La situación ha empeorado ostensiblemente en las últimas semanas, o al menos eso parece, y si los acontecimientos siguen el camino por el que apuntan en estos momentos y no se produce un giro, la situación podría empezar a escalar gravemente en las próximas semanas. El pasado sábado 1 de octubre, la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova realizó unas declaraciones inequívocas al respecto. Ella dijo: si hay una agresión directa de Estados Unidos contra Damasco y el ejército sirio, llevará a peligrosos cambios tectónicos, no solo en el territorio de este país, sino en la región. Esta declaración verbaliza una posibilidad que hasta hace unos meses parecía aún improbable: el hecho de que los Estados Unidos interviniera directamente sobre el terreno en el conflicto sirio. Bien, pues ahora Rusia ya advierte directamente de tal posibilidad y amenaza de paso con respuestas que provocarían un terremoto geopolítico de magnitudes aún incalculables en la región. Y bueno, voy a lanzar algunos titulares que así lo demuestran. En primera, Rusia envía más cazas a Siria en medio de tensiones con los Estados Unidos. Mientras siguen expandiéndose las discrepancias entre los Estados Unidos y Rusia sobre Siria, el ejército ruso incrementa el número de sus aviones de guerra en el país árabe. En los últimos días se han enviado varios cazabombarderos Sukhoi Su-24 y Su-34 a Siria para engrosar el escuadrón aéreo desplegado en la base de Hmeimim, en la ciudad portuaria siria de Latakia, según reveló el viernes el diario ruso Izvestia. Y esta maniobra está íntimamente relacionada con esta otra aparecida 3 días antes. La agencia británica de noticias Reuters, citando a funcionarios de los Estados Unidos bajo condición de anonimato, sostiene que el colapso del último alto al fuego en Siria ha aumentado la posibilidad de que los estados árabes del Golfo Pérsico o Turquía armen a la llamada oposición moderada con sistemas portátiles antiaéreos para derribar a los cazas sirios y rusos. Alegó que Washington ha mantenido un gran número de tales sistemas de defensa aérea portátiles, o Manpads, fuera de Siria, pero la frustración con Estados Unidos ha aumentado la posibilidad de que los países árabes del Golfo Pérsico o Turquía no sigan los pasos del país norteamericano y hagan la vista gorda a los traficantes que buscan suministrar Manpads a los grupos de oposición siria. Es decir, tenemos un nuevo incremento de la aviación rusa en Siria, que podría combinarse, entre comillas, con un envío de sistemas portátiles antiaéreos a los rebeldes, quiere decir terroristas. Una combinación potencialmente explosiva. Por si a alguien no le queda claro o está demasiado intoxicado por la propaganda occidental controlada desde Washington, aquí puede ver claramente quién hay detrás de estos terroristas que Estados Unidos dice combatir. Ustedes saben que pienso que Rusia, tanto Estados Unidos, Irán y todos son disidencia controlada, pero según dijo el ex contratista de la CIA, Stephen Killing, afirmó que Rusia es la única respuesta para acabar con Estado Islámico y afirmó que Estados Unidos está fingiendo luchar contra ISIS cuando en realidad no lo está haciendo. Según declaró, Estados Unidos siempre ha sido el principal promotor y creador de Estado Islámico, por lo que esta farsa que están teniendo no tiene nada que ver con la lucha contra Daesh en Siria. Y creo que el resto del mundo es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de todo lo que sale de la boca de gente como John Kirby, o de cualquiera de los miembros del Departamento de Estado es un disparate total y absoluto. Sumado a esto, como en un video que subí unos días atrás, según afirmó el comandante de Al-Nusra, en una entrevista con el diario alemán Kognestern Anzeiger, Estados Unidos ha estado suministrando sistemas de misiles guiados TOW y asesores militares a la organización terrorista que opera en Siria. Según Abu al-Es, Washington patrocina a ese grupo extremista de forma indirecta a través de países que apoyan al Frente al-Nusra.
Al-Es destacó que el Frente al-Nusra ha ganado batallas gracias a los misiles antitanque TOW. Y por si aún hay alguien a quien no le queda claro quién está controlando en realidad a los grupos terroristas en Siria, incluido el infame Estado Islámico, aquí tienen una amenaza velada de Estados Unidos a Rusia que habla por sí sola. Zaharova ha citado una declaración del representante oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, este es John Kirby, en que había señalado que los grupos extremistas continuarán explotando los vacíos que hay en Siria para ampliar sus operaciones, que podrían incluir ataques contra los intereses rusos, tal vez incluso en ciudades de Rusia. Un país que seguirá enviando soldados a casa en bolsas y seguirá perdiendo recursos, quizá hasta aviones. La portavoz rusa ha preguntado, ¿no cree que las declaraciones sobre cadáveres en bolsas, actos terroristas en ciudades rusas y pérdidas de aviones parecen más que una orden para que un perro ataque que el comentario de un diplomático? Estos últimos días he visto como múltiples expertos vienen advirtiendo de que la situación es aún más tensa de lo que nos dicen las noticias. Estas son algunas de las advertencias que se han venido escuchando. En primer lugar tenemos a Gilbert Doctorow, coordinador europeo del Comité Estadounidense para el Acuerdo Este-Oeste. Él advirtió que el nivel actual de violencia en los ataques verbales a Moscú por parte de Washington en la ONU no tiene precedentes y que podría estar ocurriendo algo grave tras las escenas relativo al conflicto sirio. Por otro lado tenemos a Frederick Hoff, ex asesor de Obama en asuntos concernientes a Siria. Él advierte que para el siguiente presidente el tema estará sobre la mesa desde el primer día. Esto se convertirá en un problema infernal. Pero quizás las advertencias que más preocupantes pueden resultar son las que hablan directamente de una intervención militar directa sobre el terreno de Estados Unidos, garantizada al 100% si gana Hillary Clinton, y de un enfrentamiento directo entre ambas potencias. Según sostiene la agencia Reuters, citando a fuentes de la administración norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en marcha un estudio sobre las medidas para mejorar el apoyo militar a la oposición siria, e incluso el inicio de ataques contra las posiciones del ejército sirio. Por otro lado, el presidente del Centro de Estudios Estratégicos Rusia-Mundo Islámico, Shamil Sultanov, advierte que el conflicto en Siria está pasando a una etapa catastrófica con el riesgo de una participación mucho mayor de Rusia y Estados Unidos. Según Sultanov, los acontecimientos en los últimos días en Siria y sobre todo en la ciudad de Alepo, donde el conflicto se vuelve cada vez más incontrolable, demuestran que la situación ha cambiado drásticamente. Estamos a punto de pasar a un periodo muy difícil, vaticina Sultanov, para conducir quizás es aquí en Siria donde puede empezar la Tercera Guerra Mundial. A juicio del politólogo, el fracaso de los acuerdos sobre Siria entre Estados Unidos y Rusia significa que las grandes potencias ya no son capaces de influir en este conflicto, mientras que la importancia de los actores regionales crece. Incluso la web israelí de Kafal ya habla directamente de esta posibilidad sin tapujos. Por cierto, dicha web no tiene ningún reparo en indicar que los Estados Unidos han actuado como provocadores de la situación. Según dice el artículo, hay una sensación en Washington y Moscú de que un enfrentamiento militar directo entre los Estados Unidos y Rusia es inevitable. Directo esta vez y no a través de intermediarios, como sucedió el año pasado con el derribo de un caza ruso a manos turcas. Cuando las grandes potencias están en confrontación directa, los jugadores de menor importancia se retiran a un lado y corren a esconderse. El primer paso hacia un enfrentamiento directo fue tomada por los Estados Unidos. Por ahora no es ningún secreto en Moscú ni en ninguna capital de Oriente Medio que el ataque estadounidense con aviones A-10 del 17 de septiembre contra una posición militar siria en Jebel Tudar, en la región de Deir ez-Zor, fue intencionado y no accidental. Decenas de soldados sirios murieron en el ataque. El hecho de que el presidente Obama iniciara una investigación secreta para descubrir qué eslabón de la cadena de mando estadounidense ordenó el ataque apunta claramente a su sospecha de que altos poderes en el Pentágono o posiblemente en la CIA habían ordenado el ataque aéreo con el fin de sabotear el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia de cooperación militar en Siria, que el secretario Kerry obtuvo después de arduos y largos trabajos y negociaciones.
Las concesiones que hizo el canciller ruso Lavrov en negociaciones, en especial su consentimiento para un amplio intercambio de inteligencia, fueron totalmente inaceptables para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, su comunidad militar y de inteligencia. La represalia ruso-sirio se produjo 2 días después del ataque norteamericano sobre tropas sirias. El 19 de septiembre, un convoy de ayuda de emergencia fue destruido en su camino hacia Alepo, Moscú y Damasco. Niegan toda responsabilidad por el bombardeo mortal, pero ninguna otra fuerza aérea estaba presente en el cielo sobre la ciudad asediada. Aquí se puede discrepar con Decca Files sobre los autores del ataque, que bien podrían ser también los norteamericanos. Cabe destacar también que el medio israelí no hace mención al posible ataque de represalia con misiles que Rusia presuntamente realizó contra un centro de mando rebelde cerca de Alepo, y que presuntamente habría matado a 30 agentes israelíes y occidentales. Finalmente, Decca File concluye que, por su parte, un ataque demoledor contra los rebeldes del este de Alepo fue lanzado el miércoles por los rusos, Siria, Hezbollah y las milicias chiitas pro-iraníes bajo el mando de oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní. La caída de Alepo, la segunda ciudad de Siria después de Damasco, daría a Bashar al-Assad su victoria más resonante en la guerra. El 29 de septiembre, Kerry amenazó a Moscú. Estados Unidos suspenderá planes de coordinación si Moscú no deja de atacar Alepo. Los Estados Unidos se queda con 2 únicas opciones, o bien permanecer de brazos cruzados en la cara del ataque ruso-sirio-iraní en Alepo, o deja de lado los acuerdos de coordinación entre Estados Unidos y Rusia en Siria, con el inevitable riesgo de un choque en el espacio aéreo sirio o sobre el Mediterráneo oriental. Y es que todo parece indicar que la clave del asunto radica en la profunda división dentro de las propias filas norteamericanas, un caos interno que bien podría conducir al estallido de una guerra. Quien más claramente nos viene advirtiendo de esta grave división interna desde hace tiempo es el reconocido analista Thierry Meisen. Él dice: a lo largo de estos 4 años he descrito detalladamente los sucesivos conflictos dentro del aparato estatal de los Estados Unidos. Las maniobras de Jeffrey Feltman y de los generales David Petraeus y John Allen contra el presidente Barack Obama, así como los problemas en el CENTCOM. Actualmente, según la prensa estadounidense, los grupos armados de la CIA y los del Pentágono luchan entre sí en Siria, mientras que el secretario de Defensa, Ashton Carter, declara públicamente no creer que sus subordinados acepten aplicar el acuerdo, firmado por el secretario de Estado John Kerry, quien se declara a su vez escéptico sobre su propia capacidad para lograr que Estados Unidos respete el acuerdo que él acaba de firmar en nombre de Estados Unidos. No solo el presidente Barack Obama es incapaz de imponer su voluntad a las diferentes ramas de su administración, sino que además ni siquiera logra actuar al menos como árbitro entre ellas. O sea, cada rama de la administración estadounidense sigue su propia política, actuando simultáneamente contra enemigos externos y contra las otras ramas del Estado federal. El propio Meisen nos viene a confirmar que Estados Unidos estaría realizando los estudios necesarios para intervenir en Siria, superando el bloque establecido por las fuerzas aéreas rusas y sus sistemas de guerra electrónica. Según dijo, al responder a una pregunta de la agencia AFP, el secretario general de la OTAN declaró que la Alianza Atlántica desplegará aviones de vigilancia electrónica AWACS para mejorar la visión de la coalición internacional sobre la situación en el espacio aéreo. Pero los únicos países que utilizan legalmente el espacio aéreo sirio son la República Árabe Siria y Rusia, mientras que la coalición liderada por Estados Unidos y la aviación de Israel penetran en él ilegalmente. Los grupos armados rebeldes o terroristas no disponen de aeronaves. Al parecer la OTAN está tratando de averiguar qué medios de vigilancia aérea podrían utilizar, o más bien cuáles podrían servirle. A pesar del despliegue en Siria del sistema ruso que desconecta todos los medios de vigilancia y mando electrónicos de la Alianza Atlántica. También encontramos a otros medios que nos advierten de esta guerra interna en Estados Unidos que estaría dinamitando toda posibilidad de acuerdo de paz en Siria y que estarían llevando al mundo al borde de una guerra de imprevisibles consecuencias. Por ejemplo,
El acuerdo de alto al fuego firmado por Washington y Moscú podría fracasar debido a la intervención de una tercera fuerza en el conflicto, según Stanislav Tarasov, jefe de un grupo de investigación sobre Oriente Próximo y el Cáucaso. Según este experto, esta fuerza es el Pentágono, que trata de obstaculizar el trabajo de los cuerpos diplomáticos estadounidenses. También, según la ex asesora del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Ned Todd, oficiales militares norteamericanos trabajaron en secreto para sabotear los esfuerzos de cooperación con Rusia en la aplicación de un alto al fuego en Siria. Según declaró Todd, lo que tenemos aquí es como un golpe militar silencioso en los Estados Unidos. Y si todo esto no les parece suficientemente alarmante, aún se puede echar un vistazo a un conjunto de agentes regionales dispuestos a liar la situación mucho más, hasta el punto de provocar un caos generalizado. Por ejemplo, el Parlamento turco prolonga las operaciones militares en Siria e Irak un año más. La decisión fue aprobada por mayoría de votos y da el visto bueno a la actuación de sus fuerzas armadas en el exterior. Cabe destacar que estas intervenciones turcas destinadas a destruir a los kurdos son consideradas por el gobierno iraquí como ilegales. Y por si faltaba alguien, ahí tenemos a Israel, que ya aboga directamente por iniciar una guerra contra Irán, olvidándose de sus aliados de Estado Islámico. El exministro israelí Moshe Yaalon afirma que Estados Unidos debe hacer frente a la amenaza iraní, en vez de luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico. Según dijo el exministro de Asuntos Militares israelí, Barack Obama y su sucesor deben dar prioridad a Irán en vez de Daesh en su lucha contra el terrorismo. En un artículo publicado el jueves en el diario estadounidense Los Angeles Times, Yaalon sostiene que el mundo debe tomar en serio el peligro que, según él, supone para la comunidad internacional Irán, al que debería impedirse que se beneficie del acuerdo nuclear. No hace falta decir que si Donald Trump alcanza la presidencia, estas reclamaciones serán escuchadas gustosamente por el magnate, apoyado y financiado por ultrasionistas como Sheldon Adelson. Pero quizás lo más alarmante de todo esto es que la retórica de enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos está empezando a utilizar cada vez con más insistencia la palabra nuclear. Y tenemos al secretario de Defensa Ashton Carter, que declaró ante militares, unidades de misiles y tripulaciones de B-52 de Estados Unidos en la base Minot, que los Estados Unidos deben estar dispuestos para un posible enfrentamiento nuclear con Rusia. Por otro lado, Ashton Carter también afirmó que Estados Unidos mantiene la prerrogativa de ser el primero en activar una bomba atómica en caso de conflicto. Algunas potencias nucleares como China se comprometieron a no ser los primeros en emplear armas atómicas. Pero Estados Unidos y sus socios de la OTAN no van a renunciar a esta opción, según advirtió Carter. Y ante tanta retórica amenazante, finalmente Putin ha acabado respondiendo. Rusia suspende un acuerdo con Estados Unidos sobre plutonio debido a las acciones hostiles de Washington. De acuerdo con el decreto firmado por Putin, la decisión de suspender el acuerdo entre el gobierno de Rusia y el gobierno de los Estados Unidos sobre la destrucción de plutonio se debe a la aparición de una amenaza a la estabilidad estratégica como resultado de las acciones hostiles de Estados Unidos hacia Rusia, así como por la incapacidad de los Estados Unidos de cumplir con los compromisos asumidos sobre la destrucción de plutonio de uso militar excesivo. El decreto detalla que el plutonio, que según el acuerdo debía ser destruido en Rusia, no será utilizado por Rusia para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Cada parte del acuerdo se comprometía a destruir al menos 34 toneladas de plutonio de uso militar excesivo a partir de 2018. Y según declaró RIA Novosti, es el jefe del Comité Internacional del Consejo de la Federación Senado ruso, la suspensión por Rusia del acuerdo de gestión y disposición de plutonio, suscrito con Estados Unidos, es una señal muy seria porque se trata de la esfera de armas estratégicas. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Washington? Bien, pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este lunes el fin de las negociaciones con Rusia sobre el alto al fuego en el conflicto de Siria, abandonando así los canales bilaterales de comunicación con Rusia. La razón por la que Washington ha tomado la decisión de cortar el contacto con Moscú se debe a que la Casa Blanca considera que el Kremlin ha dejado de cumplir
sus obligaciones respecto al acuerdo mutuo sobre la destrucción del plutonio, que se rompió este mismo día cuando el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto para la suspensión del acuerdo debido a las acciones inamistosas de Washington. Y por si este caos potencial no fuera suficiente, a unos miles de kilómetros al este tenemos a dos potencias nucleares a punto de entrar en guerra entre sí. Me refiero a Pakistán y la India. Por cierto, ambas apoyadas por estos dos bandos enfrentados. Pakistán apoyada por Rusia, mientras que la India es apoyada por Estados Unidos. Y está viviendo roces constantes con China, es decir, que en el centro de Asia tenemos un nuevo escenario para una gran guerra. Rusia ya cierra la puerta a cualquier tipo de propuesta que detenga la ofensiva contra Alepo, lo que indica que la suerte está echada y prácticamente ya no hay ninguna posibilidad de resolución pacífica del conflicto. Si esto sigue así, la guerra seguirá desbocada su curso, y en los próximos meses podrían abrirse escenarios que quizás ahora no queríamos ni imaginar. Y como dato final adicional, tenemos la última noticia de que Rusia realizará una maniobra sin precedentes en la que tomarán parte 40 millones de ciudadanos rusos, así como 200.000 especialistas de divisiones de rescate de emergencia y 50.000 unidades de equipos. Las maniobras de defensa civil de 4 días de duración servirán para que la población entrene evacuaciones de emergencia y preparación para desastres. Obviamente todas estas maniobras ya estaban previstas desde hace tiempo, pero resulta una coincidencia de lo más inquietante que vayan a producirse precisamente ahora cuando la tensión con Estados Unidos podría dispararse por cualquier situación explosiva imprevista que ejerza de detonante. El ejercicio empieza este 4 de octubre y se prolongará hasta el 7 de octubre. El ministro no especifica qué tipo de desastre causado por el hombre se prevé en los ejercicios, aunque evidentemente se trataría de algún desastre de gran magnitud, si tenemos en cuenta que potencialmente 40 millones de rusos participarán en el simulacro. No hace falta decir que todas estas maniobras parecen apuntar en una dirección muy concreta. Rusia se entrena para afrontar un posible ataque nuclear norteamericano. Y de hecho, según informó el Pravda, representantes del Ministerio de Defensa Civil y Situaciones de Emergencia de Rusia, afirmaron que todos los refugios antiaéreos y subterráneos de Moscú destinados a la evacuación de personas en caso de un ataque nuclear u otras situaciones de emergencia están preparados y serán capaces de dar cabida a toda la población de la capital. Cabe mencionar también que el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Industria, la Reserva del Estado ruso y el Banco de Rusia tomaron parte anteriormente en una inspección repentina del ejército ruso. Los departamentos mencionados anteriormente trabajaron en modo de tiempo de guerra para probar sus sistemas para una posible guerra. The Washington Free Beacon escribió citando fuentes de la inteligencia estadounidense según las cuales Rusia pronto comenzará a construir superbúnkers. Según la publicación, docenas de este tipo de búnkers se están construyendo en todo el país. Aunque no debo ser alarmista, es innegable que cuando se suman todas estas noticias a los acontecimientos que vienen produciéndose en las últimas semanas en relación al conflicto sirio, el resultado es realmente inquietante.